Muy buenos días, bienvenido a un nuevo tutorial acerca del metrado de acero en estribos en lo que es vigas de conexión. Y para poder comenzar, nosotros debemos fijarnos cuál es la distancia, ¿o no?, que vamos a metrar en lo que son nuestros planos, ¿o no?, los estribos. Entonces vamos a delimitar y vamos a ver de dónde tenemos que estribar. Entonces nosotros vamos a estribar desde aquí. Me voy a marcar desde acá hasta acá. Desde ahí vamos a estribar. Desde acá también vamos a estribar. Y de cada una de estas partes que están aquí, desde acá hasta acá. Desde aquí hasta acá. De cada uno de esos lados, de esas distancias, vamos a realizar lo que es el estribaje, con sus respectivas distribuciones en lo que es las vigas de cimentación. Entonces acá tenemos, como habíamos hablado anteriormente, una representación de lo que vamos a estribar. Entonces, como le estoy marcando en el plano, acá la vamos a ver en perfil y va a ser desde acá hasta acá el estribaje, desde aquí hasta aquí el estribaje. Muy diferente a lo que habíamos hecho con lo que es cálculo de acero longitudinal en vigas de conexión. Ahora la distribución va a ser la misma, ¿no? O sea, va a ser distribuida, puede ser acá 1 a 0,5. Y también recuerden que tanto aquí, acá va a estar la distribución a 0,5. ¿Me entienden? Y así sucesivamente la distribución que haya hasta que quede un resto acá. Acá puede ser 2 a 0,10. Voy a poner 2 acá. Y otros 2 acá, por ejemplo. Y así según la distribución. Pero recuerden que la distribución va a estar siempre dada hasta acá nada más. Hasta ahí. Hasta ahí donde estoy marcando amarillo. Desde ahí hasta acá. La distribución de estribos. Desde ese lado, desde ese lado. Entonces vamos a hacer los cálculos previos. Si nos fijamos en nuestro plano, ya al poder, tenemos 5 metros desde el centro de la columna 6 hasta el centro de la columna 8, y haciendo las restas correspondientes, desde aquí, desde el final de la columna 8 hasta la columna 6, sus bordes, para el eje A, tramo 11 y 10, vamos a tener 4.325 metros lineales menos, recuerden, vamos a restar, porque lo que ahora vamos a hacer es encontrar el resto, ¿o no? ¿Cuál es la longitud del resto para encontrar los estribos que hay en el resto? Entonces, si nos vamos a los detalles, acá dice que la distribución de varilla va a ser de 3 octavos, y va a ser 1 a 0,5, 8 a 0,10, 4 a 0,15 y el resto a 0,25. Entonces, vamos a multiplicar, yo ahí ya lo voy a poner los valores multiplicados. Entonces va a ser 0,1, está entre paréntesis, recuerden, entonces hay que restarlo, 0,8. Como les dije, a un costado y al otro costado van a ir los estribos, por eso es que es doble, ¿no? Más 1,2, y eso me va a dar 2.225. Y eso va a ser la de longitud que va a haber en el resto. Pero también los detalles nos entregan que el resto va a estar espaciado a 0,25. Entonces voy a dividir a 0,25. Y eso me va a dar un valor de 8.9 estribos. Entonces, como no es un valor entero, solamente lo voy a redondear y voy a poner 8 estribos en el resto. Muy bien. Si tengo 8 estribos en el resto, entonces en los anteriores, en los estribos que van a ir a los costados, voy a tener lo siguiente. 1 dice a 0,5, entonces van a ir 2 estribos. Más.
van a ir 8 a 0,10. Como 8 van a ir a un costado y los otros 8 al otro costado van a ser 16. Más vamos a tener también otros 4 y 4, 8. Y más los 8 que están ahí, vamos a tener un total de 34 estribos. Muy bien, entonces ya calculamos la cantidad de estribos que vamos a tener en nuestras vigas en el eje A, en el tramo 11 y 10. Este tramo 11 y 10, este tramito, ya tenemos que van a entrar 34 estribos. Pero ahora nosotros necesitamos ver los detalles de la columna. Y acá nos dice que la columna va a ser de 0,30 y 0,50. Recuerden que hay un recubrimiento, ¿o no? Hay un recubrimiento, acá hay un recubrimiento, y en todos estos costados hay recubrimiento, recubrimiento. Entonces ese recubrimiento va a ser de 4 centímetros para lo que es nuestra viga de conexión. ¿Sí? También no olvidar que los ganchos van a ser, como el diámetro del acero es de 3 octavos, va a ser de 10 centímetros los ganchos. Ese detalle tampoco no olvidarlo. Entonces vamos a poner punto y coma. Y recuerden, acá entonces va a haber recubrimiento acá y recubrimiento acá, y así, y recubrimiento acá también, y a los costados, en cada parte, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Va a ser 0,22, ¿sí? Recuerden que era de 0,30, le estamos restando 4 y 4, va a ser 0,20, y el otro es de 0,50, al restarle 8 centímetros va a ser 0,42. Y eso vamos a multiplicarlo por 2, más los que son dos ganchos, y cada uno vale 10 centímetros como vimos, entonces sería 0,20. Y eso me da un valor de 1,48 metros lineales por estribo. Entonces lo que voy a hacer yo por estribo, y lo que voy a hacer yo ahora es multiplicar ese 1,48 por 34 y me da 50,32 metros lineales. 50 metros lineales de varilla de 3 octavos para lo que es ese tramo. Pero ahora yo quiero convertirlo en kilogramos, entonces me voy al peso, acá de 3 octavos, diámetro 0,56. Entonces por 0,56, eso me va a dar 28,18 kilogramos. 28,18 kilogramos. Como vemos, y ya tenemos lo que es el peso que vamos a necesitar de varilla para ese tramo. Ahora nos vamos al eje A, al tramo 19. Vamos al plano nuevamente y nos estamos refiriendo a este tramito. Entonces, la cantidad medida es de 4,3. 4,3. Menos lo mismo, lo vamos a poner lo mismo porque es la misma distribución para todas las vigas. Vamos a poner lo mismo. La diferencia es que va a cambiar nomás el valor y va a dar 2,2 dividido en 0,25, que es el espaciamiento en el resto, y eso me va a dar 8,8 estribos, y eso lo vamos a redondear a 8 estribos en el resto. Entonces vamos a tener 8 estribos en el resto. Por consiguiente, la cantidad de estribos va a ser la misma que la que está arriba. Entonces solamente lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo. Vamos a poner eso acá.
¿Por qué? Recuerden que la sección de viga de conexión va a ser la misma para todos los tramos, entonces va a ser 1.48 metros lineales por estribo y también van a entrar 34 estribos como el anterior tramo, entonces también va a ser 28.18 kilogramos para ese tramo. Vemos que no ha cambiado mucho, ¿no? Y lo vamos ahora al eje B, al tramo 11 y 10, eje B, tramo 11, este tramito que está acá, estos tramitos. Y vamos a tener 4.725 menos, así va a cambiar porque la distancia es más. Entonces vamos a poner la misma distribución, más 0.8, recuerden que la misma distribución para todas las vigas. Y eso nos da 2.625 y esa va a ser la longitud en el resto y la vamos a dividir por el espaciamiento que es 0.25 y nos da 10.5 estribos. 10.5 estribos y eso lo vamos a redondear a 10 estribos en el resto. 10 estribos en el resto y ahí está, 10 estribos en el resto. Ahora eso me va a cambiar en lo siguiente. Teníamos 2 más 16 más 8 y ahora vamos a ponerle 10 y eso nos da 36 estribos. O sea, 36 estribos me va a entrar en este tramo, en este tramito, 36 estribos. Como la viga tiene la misma sección, entonces yo ya voy a poner de frente 1.48 metros lineales. La misma sección, la longitud del estribo va a ser la misma, ¿no? Para todas las vigas, entonces lo vamos a multiplicar por 36, 1.48 por 36, y eso me va a dar 53.28 metros lineales. Eso es lo que va a entrar para lo que es ese tramo, en metros lineales de acero. Y yo lo voy a multiplicar por el peso, que es 0.56, y me va a dar 29.84 kilogramos de acero. 29.84. Entonces ya hemos calculado. Para ese tramo nos vamos al otro tramo, al eje B, tramo de 10 al 9. De 10 al 9. Y si nos damos cuenta, también va a ser 4.7 menos lo que habíamos puesto anteriormente, 0.1 más 0.8 más 1.2 y eso me va a dar, si lo multiplicamos, si lo multiplicamos nos va a dar 2.6 dividido entre 0.25 y eso me va a dar 10.4 estribos. 10.4 estribos, entonces lo vamos a redondear a 10 también, 10 estribos. Y nos damos cuenta en el resto que es lo mismo que en el tramo anterior. Entonces acá vamos a poner también que son 36 estribos. Vamos a poner lo mismo, exactamente lo mismo. Recuerden, también son
36 estribos, entonces va a ser lo mismo y vamos a tener 29.84 kilogramos también en esos tramos. Ahora nos vamos al eje A, entre el eje A y B, el tramo 11. Entonces el tramo 11 sería este va a ser el tramo 10 y el tramo 9. La distancia entre esos tramos es de 3.275 menos, y vamos a restar lo mismo, 0.1 más 0.8 más 1.2. No ven que está entre paréntesis. Y eso me va a dar 1.175, lo que va a ser la longitud en el resto, y eso lo vamos a dividir por el espaciamiento, que es 0.25. Recuerden, el resto va a estar a 0.25. Y eso lo vamos a dividir, y eso nos va a dar 4.7 estribos. Y lo redondeamos, esos 4 estribos, 4 estribos en el resto. Entonces vamos a proceder a sumar y vamos a tener 2 estribos más 16 más 8 y más 4, y eso nos da 30 estribos. Como da 30 estribos, sabemos que la longitud de cada estribo va a ser 1.48 para todas las vigas, como habíamos acordado. Entonces 1.48 metros lineales por 30 nos va a dar 44.4 metros lineales. 44 metros lineales va a entrar en ese tramo, entonces lo vamos a multiplicar por 0.56 para encontrar el peso, y tenemos que nos da 24.86 kilogramos. Ahora, si nos damos el poder analizar o no cada uno de estos tramos, vamos a darnos cuenta que tienen la misma longitud, y entonces si tienen la misma longitud va a ser el mismo cálculo. Entonces acá va a dar 24.86 kilogramos. Acá también va a dar lo mismo, por eso lo estoy poniendo igual, 24.86 kilogramos. Y finalmente vamos a tener un cálculo total de acero de 3 octavos, va a ser 28.18 por 2 más 29.84 más 29.84 más 24.86, y eso nos da 190.62 kilogramos de acero. Asimismo, yo puedo calcular lo que es las varillas. Podemos también calcular las varillas. Tenemos 340 también. Vamos a poner aquí 340.4 metros lineales. Y si nosotros queremos poner en varillas, vamos a dividir entre 9. 37.8 varillas de 3 octavos. 37.8, pero como no vamos a encontrar ese punto 8, lo vamos a redondear. A 38 varillas. Varillas de 3 octavos. Y así ya hemos metrado todo lo que son la cantidad de estribos en lo que es nuestras vigas de conexión.
No olvidar de que siempre hay que tener en cuenta los recubrimientos, los detalles de la viga, también los detalles de los ganchos. Y no olvidar esto siempre, que vamos a metrarlo desde la cara final de acá, estas caras, siempre desde ahí vamos a metrar lo que son los estribos, ¿no? Sus respectivas fórmulas, la distribución, esos detalles y los planos, ¿no? Y bueno, los pesos también, y cada uno de esos detalles también que hay que tomarlo en cuenta. Y espero que haya sido un gusto y hasta, hasta otro momento y hasta luego.